Bienvenidos a un nuevo video de Creatus Ultimate. El siguiente drill se llama 20-20-20. Consiste en cambiar nuestra intensidad de desplazamiento cada 20 segundos. La primera es caminando, la segunda es trotando y la tercera es corriendo para volver a iniciar el ciclo. La serie está determinada por el tiempo que nosotros decidamos poner a cada serie. Por ejemplo, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos debemos estar realizando los cambios de intensidades de los 20 segundos. Después de eso debemos descansar mínimo 2 minutos para poder darle a nuestro cuerpo el descanso necesario y volver a iniciar con la segunda serie. En este drill es importante tener en cuenta que se deben realizar 3 o 4 series dependiendo la cantidad de tiempo que nosotros hayamos decidido a la duración de cada serie. El siguiente drill se llama suicidios por distancia. Consiste en poner una referencia inicial, que es la banderita de color verde, y poner otras 3 más a determinada distancia. En este caso las pusimos a 5 metros. El objetivo del drill es iniciar desde la referencia color verde y correr hacia la primera anaranjada, regresar al del color verde, ir a la segunda anaranjada, regresar a la del color verde, ir a la tercera del color anaranjada, regresar a la primera del color verde y realizar otra vez el ciclo. Este drill se puede variar de acuerdo a la cantidad de repeticiones y de recorridos que hagamos en una sola serie o en la cantidad de tiempo que debemos durar realizando los recorridos, que podría ser desde 30 segundos hasta 1 o 2 minutos dependiendo del objetivo que tengamos en nuestra sesión del entrenamiento. El siguiente drill se llama rectángulo del infierno. Nosotros acá pusimos una referencia pequeña para delimitar nuestro espacio, pero el ideal es utilizar una cancha de fútbol completa, una cancha de Ultimate completa o una cancha de fútbol sala o las que existen en nuestros barrios para realizar el drill. Consiste en realizar carreras del 100% en las líneas largas. Cuando llegamos a la esquina para cambiar de dirección, debemos cambiar nuestra intensidad a un 60 o 50%. Cuando volvemos a la esquina larga, realizamos el cambio de intensidad a un 90 o 100% y así sucesivamente hasta que completemos el tiempo que se haya determinado para la realización del drill. Es muy importante que siempre le demos el descanso necesario a nuestro cuerpo para volver a iniciar con la segunda serie del drill. El siguiente drill se llama la pirámide del tiempo. Consiste en ubicar diferentes referencias desde la de menor distancia hasta la de mayor distancia en orden para que cada referencia tenga una duración diferente de acuerdo a la distancia que estamos trabajando. Es decir, la referencia número 1, que es la de menos distancia, debe durar más tiempo que la de número 2 y número 3. La serie está compuesta por la ejecución de cada referencia y ahí podemos descansar para pasar a la siguiente serie. Entre cada referencia es recomendable descansar
20 o 30 segundos para pasar a la siguiente referencia. Y entre cada serie debemos descansar lo que necesitemos para poder completar las demás series que hayamos planificado. El siguiente drill se llama carreras cortas. El objetivo del drill es buscar una referencia a no más de 10 metros y en esa referencia de distancia debemos realizar la cantidad de carreras que nosotros deseamos. Por ejemplo, 6, 8, 10 carreras. Cuando nosotros terminemos ese número de carreras, terminamos una repetición. Cuando acabamos la repetición, descansamos entre 20 o 30 segundos para pasar a la siguiente repetición y el número de repeticiones va a completar una serie. Cuando terminemos las series, vamos a descansar lo necesario para recuperarnos completamente y continuar con las series que ya hemos planificado de acuerdo a nuestro objetivo del entrenamiento. En este drill se puede variar con la cantidad de carreras que podemos realizar, la distancia de la referencia o la cantidad de series. Para terminar, es importante dar unas recomendaciones para la ejecución de todos estos ejercicios que acabamos de ver. Es muy importante que realice un calentamiento bien estructurado, realizando una movilidad articular y una activación cardiovascular antes de realizar los drills. Y también es muy importante que se tenga en cuenta la carga de los deportistas que se va a planificar, debido a que no todos tenemos las mismas capacidades y no todos tenemos las mismas condiciones para realizar los diferentes ejercicios. Nos vemos en un próximo video.